¿Qué tal, Dominicana? Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes otro fin de semana a través de Teleradio América, a través de los canales digitales y, por supuesto, agradeciéndoles de antemano por estar con nosotros esta hora completa. Un placer contar con su sintonía y poder recibir a profesionales especializados para formular preguntas y conversar sobre un tema de carácter económico y de interés para todas y todos los comerciantes y empresarios de la República Dominicana. Tras haber recorrido la agenda legislativa en múltiples ocasiones desde mayo del 2007, finalmente fue promulgada por el Poder Ejecutivo en agosto del 2015 la Ley número 141-15 de reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas comerciantes, norma que pretende establecer los mecanismos y procedimientos orientados a proteger a los acreedores ante la dificultad financiera de sus deudores y lograr la continuidad operativa de las empresas y personas físicas comerciantes. Esta pieza legal, cuya entrada en vigencia tuvo lugar el pasado 7 de febrero del 2017, viene a suplir, en primer lugar, el anterior sistema de quiebra establecido de antaño por el Código de Comercio Dominicano, que carecía de soluciones que permitiesen la permanencia o recuperación de las empresas y comerciantes. Y, en segundo lugar, ofrecer a las empresas, cuando están al tope financieramente, una opción para mantener activas sus operaciones, dándole a empresarios y acreedores una solución viable de reestructuración. Hoy, en Así las Cosas, hablemos de protección legal, procesos de reestructuración y liquidación de empresas en República Dominicana. Acompáñenos. Iniciamos Así las Cosas esta semana. Nos vamos a enfocar en la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes. Vamos a presentar de inmediato a nuestro primer invitado. Es un placer recibir en nuestra mesa al licenciado Francisco Manzano, quien es abogado, máster en Derecho de Empresa y en Derecho de los Negocios Corporativos, árbitro activo y juramentado de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Y con él, antes de la conversación de manera pública, ya estábamos enterándonos un poco de qué se trata, quiénes afecta, quiénes beneficia, pero partir desde el principio, ¿qué teníamos antes? Óyeme, que he conversado ya de 1884, había un asunto por ahí que se estaba tomando como patrón en el sector comercial de República Dominicana. Cuéntanos, bienvenido a Así las Cosas. Muchas gracias, de verdad que muy agradecido de la invitación y sobre todo cuando toca la oportunidad de compartir elementos jurídicos para toda la teleaudiencia. Tatiana, te agradezco y espero que pueda repetirse en otra ocasión. Mira, ¿qué teníamos antes de la ley? Te voy a responder una respuesta muy dura. No teníamos nada. Lo que había era un procedimiento de quiebra que nadie agotaba. Era un procedimiento quizás alternativo, voluntario por parte del deudor, que lo sujetaba al cumplimiento de las obligaciones de una empresa cuando estaba en proceso de no pagar las cuentas, cuando estaba en un proceso de quiebra. Solamente tenía un paso para hacer para 2 años. El Código de Comercio en esa parte nunca se aplicó. Tengo 13 años en ejercicio y 7 siendo catedrático en esto, y nunca he visto completar un proceso de quiebra por el Código de Comercio, es decir, que era prácticamente inutilizado. ¿Por qué? Porque las empresas lo que hacían era ser ahogadas por las deudas y los acreedores con los documentos que tenían, ya sean pagarés notariales, ya sean sentencias, liquidaban y había un desorden en la ejecución del patrimonio. ¿Qué es lo que viene a hacer la Ley de Reestructuración Mercantil? Justamente eso, darle un respiro a las empresas. Una oportunidad. Darle una oportunidad de continuar. Sobrevivir. ¿Por qué? Porque las empresas son las unidades económicas más pequeñas de la economía. Es decir, 10 empresas aportan el 60% del Producto Interno Bruto a través de sus impuestos como grandes contribuyentes. Entonces el Estado está dándose cuenta que las empresas hay que protegerlas porque es ahí que están 2 millones y pico de empleo seguro frente a los 600 que aporta el sector privado. Entonces debe de darle una continuidad en vez de cerrarla. Bueno, pero... Y por eso entonces se adopta esta ley. Precisamente lo que comentábamos ahí hace un momentito, 98.2% de empresas pequeñas y medianas
Un total de 44.351 para el 2006. O sea, estamos hablando de un número. Y lo que quiero significar es que siempre leemos en la prensa y nosotros que estamos en el ejercicio de la comunicación, acudimos, colocamos los micrófonos y las cámaras a los comerciantes, a la gente que está en la calle, principalmente el sector informal. Se quejan mucho, obviamente, tienen la intención de mejorar, de crecer su negocio, pero hay unas cargas importantes. Pero estamos tratando de formalizar, de organizar el Estado dominicano, el sector público y privado en sentido general. ¿Para qué? Para que haya menos evasión, para que haya una fiscalización constante de nosotros, de ustedes, y esto funcione y sea devuelto a través del buen servicio del Estado, deberes fundamentales cubiertos y demás. Esto que me decías que no se cumplía de ninguna manera en República Dominicana. Entonces, ¿cómo lo hacían? O sea, la gente, en buen dominicano, se iba a pique. No, había una alternativa, que era las asambleas de las empresas ordenaban la disolución y se nombraba un liquidador. Entonces se nombraba un administrador judicial para el proceso de liquidación. Pero es un procedimiento voluntario y no regulado, porque antes de la ley de sociedades no existía un procedimiento de disolución, sino que se dejaba los estatutos sociales. Que eso pasaba, que eso era arbitrario, abusivo. Claro, claro. Las empresas internacionales que tenían deudores locales no tenían un mecanismo de cómo recuperar su patrimonio. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que los acreedores hipotecarios embargaban los inmuebles y los acreedores prendarios, es decir, los que tenían las maquinarias en sus manos, pues tomaban los bienes. Pero ¿y los trabajadores? Y los acreedores de los suplidores, los que daban las mercancías, los que suplían el inventario de la empresa, esos se quedaban sin recuperar. La empresa se ordenaba un cierre, y cuando se ordenaba un cierre había una parálisis y estaban todas esas empresas y locales cerrados. Y entonces venían un grupo de demanda y al final no había dónde encontrar activos para recuperar. Porque no es que lo puedas demandar, es que dónde vas a cobrar si las empresas cierran. Claro. Y hay que tomar en cuenta que en el actual momento, parte de las empresas, por ejemplo, temas como Yahoo, como Gmail, esas empresas lo que tienen son 4 servidores y valen 64.000 millones, su activo es la marca. Entonces el concepto de marca y de activos ya cambió. Claro. Y esta ley lo que dice, espera, déjame recuperar, que si yo puedo tomar un préstamo, recupero. Y me puedo recuperar momentáneamente de un problema de iliquidez, de falta de generación de fondos. Y es la solución. Antes eso no existía. ¿Por qué tan conflictivo tantos años para parirla? Ahora que ya en febrero se promulgó y tenemos los reglamentos, no los tenemos, pero sí, pero no. O sea, ¿qué pasa? ¿Dónde está el conflicto? ¿A quiénes les tienen miedo a esta ley? ¿Qué está pasando allí? El sector empresarial ha luchado mucho por regularizarse ellos mismos. Y fíjate que no lo han conquistado. Es decir, los trabajadores tienen sus propios tribunales laborales. Los penales llegaron a aprobar sus códigos procesales. Y el sector empresarial, al parecer, enfoca más a la parte económica y al desarrollo del clima de inversión. Cuanto a la parte legislativa, no, aun cuando hace su esfuerzo, no es una prioridad en el Senado. Entonces, el Senado ha tenido una debilidad consistente en aprobar este tipo de leyes. Háblame del tribunal especializado. Hay 2 tribunales especializados. La ley articula los tribunales de liquidación y de reestructuración mercantil. Uno en Santiago para toda zona del Cibao y uno en Santo Domingo para toda la zona del este, incluyendo también parte del sur. Se dividió en esa proporción. Esos tribunales no están funcionando, se le está dando atribución a las cámaras civiles. Imagínate que las cámaras civiles tienen 70 audiencias por día. No hay basto para que puedan conocerse los procesos de reestructuración mercantil con los plazos de 3 días que implica la ley. O sea, los plazos de reestructuración mercantil, una empresa puede quebrarse en 15 o 20 días, no tiene solución con pagos. Por supuesto. Entonces, evidentemente, ese cúmulo de trabajo vendrá, sabe, una aplicación moderada de la ley, pero van a encontrar deficiencias en cuanto a la aplicación de la parte de reestructuración.
¿qué pasa con este proceso? Explícanos un poquito de qué se trata todo esto, de manera que la audiencia pueda entenderla, no los abogados ni abogadas, sino el público en general, ese que tiene una empresa que ahora mismo o en unos meses pudiera verse en una situación económica de precariedad y quisiera conocer, grosso modo, de qué se trata todo esto. Procedimientos sobre todo, cuéntanos. Perfecto, mira, la ley enfoca tres procedimientos esenciales: la reestructuración mercantil, la liquidación judicial y la cooperación de la reestructuración y de la liquidación de empresas que se encuentran en el extranjero y tienen sucursales acá. Esos tres aspectos. Voy a explicar brevemente. La reestructuración mercantil es como cuando usted tiene una deuda en un banco. Usted paga una hipoteca, 100,000 pesos, pierde el trabajo, consigue otro de menos monto, va al banco y le dice, mira, reestructúrame la deuda. Esto es lo que implica la reestructuración mercantil. Usted apodera a un juez, el juez nombra un verificador, luego un conciliador de esas deudas, se aprueba un plan de reestructuración donde se implica un plan de negocio para pagar las deudas y mantener la empresa en vigencia, y entonces el juez acredita ese plan de manejo o de reestructuración y se le da la oportunidad a la compañía de seguir operando. Luego sanea sus deudas y sigue. Es decir, es el deudor que puede solicitarlo el acreedor y decir, mira, no me están pagando, voy a entrar en cesación de pago por más de 90 días, lo intimé, entonces no me interesa que me deje de pagar porque es un cliente. Imagínate, hay empresas que tienen nada más 3 clientes en el mercado, entonces no le interesa el cierre y puede optar por la reestructuración. Pero eso lo comunica Otra es, directamente. Okay, el deudor puede ir al tribunal y solicitar y llevar el plan inclusive de manejo, porque es el que conoce mejor su negocio. Perfecto. Y el tribunal lo que hace es que verifica, ordena un verificador que están inscritos en las cámaras de comercio y producción, y ese verificador va a la empresa, mira los estados financieros, comprueba que hay posibilidad de reestructurarla, y entonces evidentemente aprueba y le comunica en un informe que se llama así mismo informe de verificador, donde el tribunal dice, sí, a esta empresa se le puede dar la oportunidad, tiene los activos suficientes, tiene las ventas suficientes, y aprueba el plan de negocio, y ese plan de negocio se deja al administrador seguir o se sustituye por el propio conciliador para que pueda seguir en el plano de la reestructuración. ¿Es posible hacerlo? Se verifican las deudas, se verifican quiénes son los acreedores reales, y el efecto que tiene es indisponer los bienes, que el acreedor no vaya a solicitar la reestructuración como un mecanismo de no pagar las deudas, congelar embargos y después entonces insolventar la empresa. Y tiene que dar información clara. Ese es el primer aspecto de la reestructuración. Bueno, tiene que abrir todo absolutamente, ¿no? Tiene que abrir todos los libros. De hecho, la ley crea un tipo penal, dígase una sanción penal en obstrucción de la propio proceso de reestructuración y liquidación. Si no das información, si no la quieres dar, ni quieres brindar quiénes son los acreedores, entonces eso es un tipo penal que se enfrenta el propio administrador. ¿Con sanciones cómo? Con sanciones penales. Andan entre 2 años, 1 año y 3 años, dependiendo la gravedad y el tipo de empresa. Porque sabes que hay empresas que hasta 10 millones... que hasta 10 millones se hace un procedimiento abreviado, y otras más complejas que necesitan más tiempo. El otro aspecto es la liquidación judicial. Una empresa que no quiere reestructurarse, que simplemente reconoce o no califica de la reestructuración mercantil, ya sea porque el verificador o porque el propio tribunal no lo apruebe, entonces entra la fase de liquidación, que es una fase de venta de los activos para pagar. Entonces el verificador entrega el informe y el conciliador reúne todos los activos y todos los pasivos y dice, sí, se puede pagar. Entonces se pagan primero a los privilegiados para que el público pueda entenderlo. Los hipotecarios y los privilegiados cobran primero. Pero algo me estaban explicando con relación a ese punto específicamente, y es que se pierde el orden luego de cuando hay deudas, ya no hay privilegios de primer, segundo, tercer orden. Cuando esas personas son, lo que pasa es lo siguiente, es un poco más complejo. Cuando en el plan de reestructuración tú tienes un inmueble, suponte que valga $2 millones y la deuda hipotecaria esté en $500,000, no le puedes dar el inmueble a ese acreedor,
sino que recomiendas como conciliador que con la venta de ese inmueble le puedes pagar al hipotecario y le puedes pagar a todo el mundo. Pero eso es una venta en pública subasta, se puede vender en $700,000. Entonces ya no tienes por qué liquidar completamente a uno solo, sino que ya no entras por rango, sino que pagas una proporción del privilegiado, le pagas más y lo otro lo divides a prorrata. Siempre utilizamos el término a prorrata para que no puedan entender. A prorrata quiere decir en proporción de la deuda, pero que todos reciban. Si hay 10 deudores, 100 millones de pesos y nada más hay 1 millón, entonces se paga en proporción, 100,000, 50,000, 30,000, dependiendo la cantidad de dinero de deuda. Eso quiere decir a prorrata. Perfecto. Entonces, evidentemente, la liquidación judicial es la fase en la cual tú dices, reitero, no tengo fondos para reestructurar, no tengo, ya el negocio no va a tener crédito. Entonces tú liquidas y es una forma de tú cerrar la empresa sin tener que continuar con las deudas. O me quiero ir del país, por ejemplo. O te quieres ir del país. Que es una realidad también. Entonces, ese procedimiento, gente que ya no quiere seguir operando, o tal vez bajo esta empresa o con esta naturaleza, y ahora quiero hacer otra cosa, dedicarme, porque tengo que hacer el procedimiento completo. Tú has hecho una pregunta interesante. Por ejemplo, la liquidación judicial no necesariamente está vinculada con temas de cesación de pago. Tú quieres cerrar la empresa o una empresa extranjera vendió sus activos y han decidido cerrar localmente sus operaciones aquí, puede acudir a la liquidación judicial para transparentar eso, porque puede hacer una liquidación voluntaria bajo la ley de sociedades. Puede voluntariamente pagar todos sus acreedores y ordenar el cierre y comunicarle el cierre o cese de operaciones a la DGI. Eso es perfectamente posible. No tiene que hacerlo entonces bajo la... No, por ejemplo, las zonas francas, yo he trabajado en procesos de cierre de zona franca y en esos procesos de cierre de zona franca pagan todas sus acreencias y todas las acreencias laborales las cierran y cuando tienen el activo en cero, entonces ordenan la disolución de la empresa. Y esa disolución luego viene un proceso de liquidación, partición y un cierre con un balance residual en cero. Que eso es voluntario, eso no tiene que ver con deudas Eso no tiene mayores, que ver con deuda. Yo no quiero seguir operando, no me interesa 6, 5 años para, de acuerdo a los plazos que me estaba comentando, para yo recuperarme, sino que cerraré estas operaciones y me dedicaré después a otra cosa. O imagínate, una empresa de zona franca cuyos incentivos son por 10 años. En el año número 9 dice, no, ya no quiero seguir aquí, me voy para otra empresa, para otro país, a otro parque. No necesariamente acudes a la liquidación por un tema de procedimientos de quiebra. Qué bueno que la gente sepa. Sí. Preguntas. Me dicen que quedan algunos vacíos en esta ley importantes de mencionar, aparte de atacar para que el Estado dominicano, a través de estos reglamentos que todavía no se están poniendo en práctica, pues se hagan, ¿no? Cuéntame de esos vacíos. Bueno, mira, de carácter procedimental hay muchos. Te podría mencionar que, por ejemplo, las atribuciones de los tribunales. Por ejemplo, la propia ley dice que los acuerdos celebrados antes de 2 años, los acreedores que entiendan que esos acuerdos fueron una persona sabe como empresa en su plan de negocio que a los 2 años van a presentar dificultades financieras. Eso lo sabe. Pero entonces comienza a crear contratos para vender los activos. Entonces luego presenta la declaración en 2 años. Entonces la ley dice que tú puedes solicitar la nulidad de esos acuerdos que hayan sido celebrados con 2 años de anterioridad. No te dice qué tribunal lo va a conocer. ¿Y Entonces, no sería el mismo especializado? Habría que ver si tiene funciones, aparte de registrador mercantil, de reestructurador mercantil y de liquidador, a ver si tiene vocación para conocer ese tipo de contrato. ¿Podemos traer algo parecido en materia civil para aplicarlo a esta área especializada? Para mí sería la solución ideal, que la jurisprudencia oriente, claro. que la jurisprudencia oriente, pero es un vacío que se va a discutir con un tribunal y que un tribunal va a tener que decidir. Muy bien. Y pueden haber múltiples visiones de jueces de primer grado en decir que no pueden conocer aspectos que no sean de reestructuración mercantil. Y jueces dirán que y van a haber votos disidentes. Yo me inclino porque sí, porque el propio tribunal conozca de esa disposición. ¿Debería ser? ¿Qué otros? Tenemos, por ejemplo, el tema del incumplimiento del plan de reestructuración mercantil. Si incumplimos el plan de reestructuración mercantil, ¿qué hacemos? No hay una sanción penal, no hay una sanción de carácter monetario,
no se pueden acordar montos monetarios para el incumplimiento de la reestructuración. Y lo que no está prohibido, está permitido. Está permitido. Entonces, eso es un vacío. Sí salta la liquidación de la empresa. Pero eso es básico, pero Francisco. Me preocupa que la falla del plan de reestructuración mercantil sea únicamente tener como opción la liquidación de la empresa. Imagínate una empresa con un plan de 5 años y que al número 4 se abandone el plan. ¿Qué Entonces pasa caemos en la liquidación. Toda esa gente, todo es un vacío. Claro. Es un vacío. Hay otros con relación a las atribuciones de la Corte de Apelación y en relación a las decisiones que pueden ser impugnables. Regularmente, en materia civil, para tú inhabilitar un recurso o una impugnación ante la Corte de Reestructuración Mercantil, tiene que estar expreso. Tiene que decir, esta decisión no puede ser apelada, o esta decisión no la va a conocer la Corte, solamente se va a conocer en la Corte de Apelación. Si no lo dices expresamente, que en algunos casos está, quiere decir que todas las otras decisiones que pueda dar el juez de primer grado pueden ser apelables. Entonces imagínate una sustitución de un verificador, que tú la puedas apelar y que esa apelación tenga que ir a un procedimiento de apelación, sobreseerlo. Queda un vacío en cuanto a los temas de los plazos para decidir. ¿Cómo van a resolver ustedes, los abogados especialistas en el área? ¿Los jueces qué mecanismos tienen? ¿La gente, los empresarios, los comerciantes? Entonces, ¿cómo van a paliar todo esto? Mira, la peor solución es volver al Congreso, porque pudiesen desfigurar la naturaleza de la ley. Preferiría y creo que 10 años duraron, ¿no? En esto, 10 años estaban comentando. Casi ustedes. Más de 10 años. Imagínate. Yo preferiría Además, que fuera el Congreso está muy ocupado últimamente, tú sabes, entonces hay que... Mira, yo te voy a decir algo. Con el 1382 del Código Civil hemos tenido todo un régimen de responsabilidad. Sí. Cuando tú vas a una biblioteca extranjera encuentras más libros de responsabilidad y se basa en un solo artículo. Yo creo que la labor aquí, en vez de entrar con legislaciones o modificarla, es tratar de aclarar esos puntos con la jurisprudencia y hacerla vinculante, es decir, que los tribunales fallen rápido, las cortes fallen y que la Suprema Corte de Justicia tenga una decisión. Claro que sí. Gracias, Francisco. Te quedas con nosotros para las conclusiones un poco más adelante. Perfecto. Para hablar con Luisa Nuño, que está aquí y va a conversar un poco más sobre algunos aspectos específicos de esta ley. Quédese con nosotros. Estamos de regreso, así las cosas, conversando este fin de semana sobre la ley de reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas comerciantes. Vámonos al impacto para la banca, vamos a conocer cuáles son las novedades, las posibilidades también para el mercado en sentido amplio desde este sector específicamente. Conversemos con Luisa Nuño, quien es abogada, vicepresidenta de Gestión Judicial y Reestructuración de la Consultoría Jurídica del Banco BHD León. ¿Es así? Es así. Bienvenida. Muchas gracias, Tatiana, gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes y compartir un poco de este tema tan interesante y que está sobre el tapete y de mucha importancia, sobre todo para el empresariado dominicano, incluyendo la banca. Nuevo, fresquecito, mucha información, está todo el mundo tratando de saber por dónde va a cortar, por dónde va a conocer un poco más. Pues esta es la oportunidad. Hablábamos en el bloque anterior junto a Francisco Manzano sobre esos vacíos. Para pasar entonces a las novedades, a las oportunidades, ¿usted entiende algunos aspectos importantes que quedaron allí con oportunidades de mejora, como decimos? Bueno, de entrada déjame hacer una aclaración porque mi código de ética, si me lo manda, debo expresar que las opiniones que voy a manifestar en esta oportunidad son mis opiniones personales, profesionales como abogada y ciudadana, como que Luisa. no representan exacto en modo alguno la visión institucional ni del Banco BHD León ni del Centro Financiero BHD León. Eso Muy es bien. Para cumplir con el Claro. código. Pues bien, mira, Tatiana, esta ley de reestructuración mercantil y liquidación judicial representa un gran paso de avance para la República Dominicana.
Es recordar que si miramos, por ejemplo, los indicadores 2015-2016 del Doing Business, que es el ranking que lleva el Banco Mundial de los diferentes países en materia de regímenes de insolvencia, la República Dominicana ocupaba y ocupa todavía, porque la ley es de reciente entrada en vigor, el lugar 159 de 189 países sometidos a esa evaluación del Doing Business. O sea que definitivamente la no existencia de un régimen moderno y fortalecido de insolvencia colocaba a la República Dominicana en uno de los peores lugares en esa clasificación internacional. Y eso afecta evidentemente la entrada de capital fresco, de capital extranjero, de inversión en la República Dominicana, algo que necesitamos. Por supuesto, trabajando por otro sector y por este lado debilitado. Lo necesitamos, somos una media islita, los grupos económicos, los actores de la economía son 2 o 3 personas, somos un puñado, necesitamos integración global y necesitamos la entrada, las herramientas legales que le den una situación de confort a inversionistas internacionales que traigan su dinero a República Dominicana. Entonces, la ley sí genera un gran impacto, como mencionabas en el segmento anterior, tardamos unos 10 años en su proceso de discusión, la vimos tal vez como algo muy revolucionario, un gran monstruo que podía tragarnos a todos nosotros, y eso explica un poco que el legislador le haya dado una vacación tan larga, de 1 año y medio, se dicta en agosto del 2015, pero entra en vigencia ahora, en febrero de este año 2017. Vámonos a la ley y a la banca, vámonos a esos aspectos que quizás son los más importantes para que la gente conozca. Cuando se habla de deuda, se habla de banca, se habla de dinero, se habla de emprendimiento, pues todo debe estar allí mezclado para darle contestación a la gente. Esas deudas, ese pago de intereses, ese pago del préstamo que yo estoy pues intentando saldar antes de que todo esto me venga encima. Cuéntame un poco sobre ello, Luisa. Esa sentencia, esa orden judicial marca un hito importante para los deudores y los acreedores, porque a partir de la emisión de esa sentencia se suspende las acciones de cobro de intereses y se suspenden todos los procesos de ejecución, todos los embargos retentivos, ejecutivos, embargos inmobiliarios, que están llevando a cabo los acreedores en contra de este deudor en una situación de dificultad o de insolvencia. Eso indubitablemente le da un respiro. Cero retentivo, cero ejecutivo. Cero retentivo, cero ejecutivo, ¿por qué? Tiene que ser de esa manera, Tatiana. ¿Cómo pudiera recuperarse una empresa si inmediatamente sus acreedores congelan los fondos que tienen en la cuenta? Para que la audiencia entienda. Cuando hablamos de un embargo retentivo, hablamos de que los acreedores congelan los fondos. ¿Cómo pago la nómina? ¿Cómo mantengo la operatividad de mi empresa? Por supuesto. Entonces, una de las ventajas que le da este proceso de reestructuración es que una vez que ha pasado por un sedazo de un juez, que en un plazo muy breve entiende que la empresa es salvable, pues a partir de ese momento se suspenden todas esas acciones en cobro, se suspenden todos esos embargos y se suspende el cobro de intereses. Importante que la gente sepa que no se trata de dejar de pagar la deuda. Allí es específicamente lo que Luisa ha explicado, o sea, los intereses, las ejecuciones para embargos retentivos o el ejecutivo, o sea, pero usted sigue pagando su dinero. Sigue pagando su dinero y los acreedores tienen el derecho a continuar generando y percibiendo sus intereses. Lo que se suspende es las acciones en cobro. No obstante, la ley tiene un artículo, el artículo 54, con una redacción un poco peligrosa, porque ciertamente el artículo 54 habla de la suspensión del cómputo de los intereses. Y no ha faltado quien diga que no se puede cobrar lo que ni siquiera se puede computar. Okay. Sin embargo, las mejores prácticas internacionales nos dicen que esa no es una interpretación correcta. Esta ley, importante acotar que esta ley sigue un mandato que ha dado la CENUDMI, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Todos los países que somos miembros de Naciones Unidas tenemos unas pautas legislativas que en materia de derecho mercantil da esa comisión. Entonces la CENUDMI ha emitido una guía legislativa y una ley modelo. Y en la propia guía legislativa de la CENUDMI y en esa ley modelo, que es la que ha seguido el legislador dominicano, igual que muchos otros legisladores como caso Colombia, Argentina, México, Brasil y otras legislaciones de la región, se establece claramente que los acreedores mantienen su derecho
a cobrar sus intereses, ya sea cuando se haya acordado un plan de reestructuración, ya sea cuando la empresa, no siendo posible su salvataje, tiene que entrar en una fase de liquidación. De no ser así, es claro que estaríamos ante un incentivo perverso para que un deudor de mala fe pretenda tener un financiamiento gratuito. Por supuesto. Claro, claro, que eso también hay que mencionarlo. En cuanto al procedimiento de los embargos y también de la ejecución de los contratos, había algunos puntos importantes allí que tenías que mencionarnos, Luisa. Sí. Como decía Francisco en su intervención anterior, la ley establece un periodo de sospecha que va desde el momento en que se aprueba la solicitud de reestructuración hasta 2 años más atrás. El legislador ha sido sabio y ha querido dar la oportunidad a que los acreedores puedan revisar todas esas transacciones, todos esos contratos que la empresa o el comerciante en proceso de reestructuración o de liquidación ha realizado 2 años antes, hasta 2 años antes de iniciados estos procesos. Porque si se determina que alguna de estas transacciones se hizo en perjuicio de la masa, de la masa que se está liquidando o que se está reestructurando, los acreedores vía el conciliador tienen la posibilidad de ejercer una acción para reintegrar a esa masa ese activo que fue disipado fraudulentamente por el deudor. Okay. Ese es un tema muy importante, tiene sus vacíos porque oportunidades de mejoras siempre las hay. Claro. Yo considero que la ley dominicana es una ley bastante buena, que sigue las normativas, las pautas de la Comisión Nacional, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, pero tiene definitivamente oportunidades de mejora. Ok, perfecto. Entonces, los nuevos créditos, ya para concluir esta mesa, para irnos luego a la publicidad y a las conclusiones, nuevos créditos, nuevas oportunidades de con saldar aquí, tapar aquí, para entonces recuperarme. Sí, la ley tiene oportunidad para todos, tiene oportunidad para los deudores para que puedan reorganizarse y hacer el salvataje de su empresa. Tiene oportunidad también para los acreedores, porque con la autorización del tribunal, durante el proceso de discusión, negociación y ejecución del plan de reestructuración, los acreedores pueden conceder nuevos créditos a estos deudores, algo que hasta este momento se consideraría impensable. Como un acreedor, un banco, por ejemplo, va a desembolsar un nuevo crédito a una entidad que está en un proceso de reestructuración, pues la ley lo permite. Y te digo más, la ley establece que el sector financiero no puede degradar las condiciones de los créditos, operaciones y de la calificación de esos deudores bancarios. ¿A qué usted se refiere con degradar? Perfecto, es un tema muy especializado, muy de la banca. Te explico. Cuando una entidad, una persona se presenta a un banco a solicitar una facilidad de crédito, el banco por normativa regulatoria tiene que hacer una evaluación de ese deudor o potencial deudor. Y evaluamos como los niños en la escuela, con letras A, B, C, D, E, entendiendo que la A es un deudor excelente al que le puedo prestar sin ningún miedo y que la D, la E es un deudor muy peligroso al que no debo prestar o debo prestar con sumas cuidados, con sumas precauciones. Entonces, la ley manda que el sector financiero debe ajustar su normativa para que un cliente en proceso de reestructuración se le mantenga la misma calificación de crédito que tenía y la misma evaluación de riesgo y de provisionamiento que tenía al momento en que se aprueba la solicitud. Ya la Junta Monetaria, desde el 6 de marzo, publicó para consulta primero un proyecto de resolución modificando la normativa bancaria a este respecto, y recientemente se aprobó ya la segunda resolución luego de acogido ese proceso de consulta y de discutido y afinado el proyecto de resolución, pues se acaba de publicar el mes pasado el reglamento bancario que establece y materializa esta previsión legislativa. Decir, antes de cerrar el segmento, muy importante decir que la ley tiene sus contrapesos. Vimos la situación para que no haya abuso de ella. La ley tiene sus contrapesos para evitar un uso abusivo de la norma. Pero eso coméntamelo entonces también con las conclusiones después de los compromisos comerciales. Chévere. Perfecto. Después de la publicidad estamos de regreso.
De regreso, Francisco Manzano se une a la mesa para las conclusiones, pero antes, Luisa tiene el contrapeso que mencionar, que seguir explicándonos para continuar el desarrollo de esta parte final. Luisa, la palabra es suya. Pues sí, Tatiana, como te comentaba, vimos la experiencia previa de países como México, como Colombia o Argentina, donde primero se dictaron unas leyes que no tenían los seguros necesarios y se hacía un uso abusivo de ellas, distorsionando entonces la economía, que no es lo que se quiere. Claro. El legislador dominicano aprende de esas experiencias y establece las llaves, los contrapesos. ¿Y a qué es que me refiero? Primero, que esta norma está hecha para deudores que efectivamente son salvables, que deudores que están formalizados, que cumplen con las leyes, que pagan sus impuestos. La ley no está hecha para personas que quieren pasarse de listo. La ley está hecha para brindar un respiro a gente que efectivamente por una u otra razón, hay muchas causas que generan insolvencia y por alguna otra razón están enfrentando esa situación. Cuando una persona quiere abusar de la ley, el legislador le ha puesto los límites. Qué bueno. Por ejemplo, un deudor que quiere imaginarse que sometiéndose a un proceso de reestructuración no va a tener que pagar intereses o va a suspender sus procesos de embargo, de ejecución, puede encontrarse con la desagradable sorpresa de que en ese proceso de reestructuración, como la ley está gobernada por un principio de transparencia y de conducta ética, él tenga que abrir sus libros. Y si tiene una doble contabilidad, si tiene una situación de evasión fiscal, pues bueno, en buen dominicano puedo hablar aquí. En buen dominicano te diría que, bueno, más la sal que el chivo. Claro. Porque para ganarme unos meses de pago de intereses o para dilatar un proceso de ejecución o de embargo, me voy a encontrar en un problema de evasión fiscal, que es un tipo penal y que ahora, por ejemplo, es considerada una de las delitos precedentes que abren la puerta para la de lavado de activos con la nueva ley 155-17, pero igual, un caso menos grave, un deudor que quiere abusar de la ley, que efectivamente no es salvable porque no están dadas las condiciones, digamos, por ejemplo, una empresa que está en una situación de quiebra técnica, ¿qué es quiebra técnica? Que sus pasivos superan ampliamente el activo. Entonces, ante una situación así, el verificador en un plazo muy corto, 15 días, extensibles por 10 más, es decir, en los primeros 25 días del procedimiento, máximo 25 días, el verificador le va a decir al juez, esa empresa no es salvable, envía la liquidación judicial. Claro. Y la liquidación judicial tiene consecuencias graves. Lo primero que te debo decir es que tan pronto se designa el liquidador, tan pronto se abre este proceso de liquidación judicial, el deudor es retirado de la administración de su empresa y el liquidador toma el control y administración de la compañía con el mandato de vender esos bienes que componen esa compañía en el mercado, tratando de maximizar la realización del activo, es decir, de venderlos al mejor precio posible, exacto. Pero de venderlos rápidamente y con la finalidad de pagar a los acreedores. Entonces, hay consecuencias muy graves. Igual también, tan pronto te sometes al proceso de reestructuración mercantil, tienes una indisponibilidad para manejar los fondos y los activos de la empresa. No puedes erogar fondos, no puedes vender activos, sino con una autorización del tribunal. O sea que el legislador dominicano aprendió de otras experiencias. En México le tomó décadas, por ejemplo, y en Colombia también le tomó décadas vivir todo esto, ver una serie de abusos para luego entonces hacer reformas legislativas que pusieran los seguros. En el caso dominicano, yo por eso digo que la ley es buena con todo y que tiene sus oportunidades de mejora. En el caso dominicano esos seguros están ahí. Mira qué bien. Enhorabuena. Mira qué bien. Hay una cosa que yo no quiero que se me quede, el asunto del patrimonio del deudor, que lo comenzamos grosso modo, y también aspectos específicos con relación al ciudadano y la ciudadana. Yo creo que de una forma u otra se puede emprender un negocio, una empresa pequeña y luego seguirla fortaleciendo. Esto verdaderamente entonces nos ayuda, ciudadanos y ciudadanas, a tener otros mecanismos para crecer, desarrollarnos, aportar al país. De hecho, sí. Mira, de hecho la propia ley es un incentivo que atrae inversionistas extranjeros. Importante. Porque aumenta el clima de inversión para hacer negocios en República Dominicana, la facultad que tú tienes de entrar, pero también de poder salir con los capitales que tiene.
Y hay algo que establece Luisa que no quiero dejar pasar por alto, porque Adelante. siempre son, los clientes nos preguntan cuando van a hacer análisis de si se someten o no a este tipo de procedimientos, es que muchas empresas tienen leasing operativos, que tienen bienes dados que no son de su propiedad. ¿Qué pasa si esos bienes en un proceso no los puedo recuperar o no los puedo apartar? Y la ley es muy completa en esa parte de separar qué bienes son. Para eso el verificador y el conciliador en una segunda etapa hace un balance de cuáles son los activos de la empresa, cuáles son los activos corrientes, los activos fijos, y conforma el patrimonio de la empresa. Aprovecha ahí el patrimonio del deudor. Y ahí, exacto, entonces yo no diría, pues se podría llamar del patrimonio del deudor, como cuando es una empresa, porque hay que aclarar que también las personas físicas comerciales pueden someterse al procedimiento de reestructuración mercantil. El patrimonio lo comprende todo activo, todo inventario que pertenezca como patrimonio de la empresa, capaz de producir las propias utilidades, como los bienes que no producen las utilidades, es decir, los dineros en inversión. Las empresas pueden tener ciertas inversiones, también concurren como garantía. Hay una base común de que todos los bienes son comunes a los acreedores, entonces se forma una masa y de hecho se hace una declaración de los acreedores reconocidos y los acreedores inscritos para saber las acreencias. O sea, no es, eso es más derecho concursal, entrar a la empresa y liquidarla para beneficio de los acreedores. Okay. El espíritu de la ley es un poco más orientada a salvar la empresa para que pueda continuar. Y esos activos se congelan, no se pueden vender, no se pueden disponer si no se tiene la aprobación del conciliador, para tener un mecanismo de control, porque la empresa, y en eso hay que estar claro, el hecho de que esté sometida a un plan de reestructuración no quiere decir que está paralizada en la comercialización. Puede seguir comercializando, pero hay operaciones de venta, operaciones de crédito que tienen que estar supervisadas para que no ocurra que un administrador quiera tomar el procedimiento para distraer bienes. Yo les agradezco. Francisco Manzano, abogado, y por aquí estuvo Luisa Nuño, abogada también. Ambos excelentes, no solo oradores, sino especialistas en sus áreas. Yo creo que los muchachos aquí en producción saben y se han dado cuenta, porque yo estoy con los ojazos, así escuchándolos y aprendiendo sobre la ley de reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas comerciantes. Para finalizar, Luisa, ¿algo que quieras anotar en nuestro público? Sí, como no, Tatiana, de nuevo darte las gracias por invitarme, por permitirme estar aquí compartiendo este tema con todo nuestro público y exhortar sobre todo al empresariado. Me gustó mucho cuando me llamaron de la producción del programa, porque la Escuela Nacional de la Judicatura ha ido formando los jueces. Los abogados nos hemos ido formando en los foros académicos, las universidades, las asociaciones están impartiendo los cursos, los diplomados sobre esta ley, pero el empresariado, yo me pregunto si se está documentando, si tiene conocimiento. Entonces, exhortar a ese público empresariado, gran empresario, pequeño empresario, mediano empresario, que se asesore, que se documente, que conozca la ley y que la mire como una herramienta positiva para enfrentar una situación de iliquidez, de insolvencia, que es algo, que es un proceso natural para todo comerciante. Póngase en eso, a formarse. ¿Y tú, Francisco? Bueno, yo exhorto que solamente también la parte de los acreedores que puedan conocer, porque ellos pueden también iniciar los procesos de plan de regularización y la liquidación judicial, mercantil, informarse sobre ese aspecto y ver cuáles son las causales que se tienen. Y va a ser un motivo de mucho debate, porque hay cuestiones que van a generar mucha discusión, como ese tema de nulidades de contratos, sobre cómo debe de estar al día en los temas fiscales, cuándo vas a estar antes de iniciar el plan. Van a verse algunas inconstitucionalidades con relación a las incompatibilidades de los verificadores. Va a ser un escenario para enriquecer y que salgan otras leyes. Y de paso ver las fallas con las experiencias que sucedan ahí,
qué se debe de reformar en la ley de sociedades para que cuando en otra oportunidad puedan haber alternativas de negocio. ¿Estarán ustedes ahí, como consultores, especialistas también, dando sus opiniones? ¿Por qué no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy aquí hasta la próxima semana. Recuerden, y les recuerdo a ustedes, Luisa, Francisco, que estamos en YouTube. Todos los programas de Así las Cosas están en Comunicación Integral Dominicana. A propósito, que en el pasado mes de julio estuvimos cumpliendo nuestros 2 años. Acompáñenos cada fin de semana a seguir orientando, debatiendo, consultando y sobre todo a cumplir nuestros deberes y exigir nuestros derechos. Hasta la próxima.